Hola, peques, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, otra vez con Sociales, nuestro proyecto Navegando por la Historia. Recuerden que esta información va a quedar consignada en nuestro cuaderno de Sociales y no se les olvide la información subrayada con colores, las líneas del tiempo, utilizar la regla, cuaderno puede ser horizontal, vertical, diagonal, no importa. Lo importante es que nuestros apuntes estén organizados, visualmente atractivos, no los amontonen, para que puedan encontrar su información de manera oportuna y eficaz cuando se les solicite. Perfecto, continuamos. Hoy vamos a ver un tema que se llama Culturas en América antes de la llegada de los españoles. ¿Listo? Entonces, recuerden que la clase pasada habíamos visto 3 fragmentos de una película que nos mostraban la vida guerrera de los indígenas, el poder del más fuerte, pero bueno, adicional a eso, lo más interesante es el final, ¿no? El final cuando se encuentran con precisamente la llegada de los españoles. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes pueden ver ahí a Colón desembarcando y llegando las 3 grandes carabelas con los españoles. Entonces, bueno, muy bien. Antes de eso, bueno, vamos a hablar de nuestras culturas prehispánicas, es decir, antes de que llegue hispánica España, los conquistadores. Entonces, aquí en este mapa podemos observar, hay 3 grandes culturas. Aquí en Centroamérica podemos mirar los aztecas y los mayas, Colombia con los chibchas, la cultura muisca, y hacia el sur de Sudamérica los incas. Muy bien, entonces vamos a comentar acá. Perdón, gordos, que creo que se me corrió el mapa. Entonces, el territorio hoy conocido como América era habitado por una gran cantidad de pueblos, ¿no? Algunos, como los que nombramos ahorita, los mayas, los aztecas, los incas y los muiscas, habían llegado a construir grandes imperios, como ustedes pueden ver aquí en el territorio. Pero además de estos grandes imperios, también existían otros muchísimos pueblos, ¿no? Podemos ver acá que existían 2 imperios en pleno apogeo, controlando las enormes extensiones de territorio. Entonces, por una parte, en la zona norte, ustedes pueden mirar acá, estaban los aztecas. Y en el sur de Sudamérica, miren aquí, los incas. Los pobladores de esos imperios, ¿no? Nos cuenta la historia, pues que llevaban vidas sofisticadas en sus ciudades y en sus pueblos y producían un elaborado entramado de objetos y de instrumentos y y aparte de eso, de monumentos, de ciudades. Dentro de cada imperio había gente con diferentes lenguas, diferentes tradiciones, e hicieron vida, entonces escuchen esto, en las capitales la capital de los aztecas era la capital de Tenochtitlán, ay Dios mío, y no la anoté. Bueno, me recuerdan en la clase virtual, ¿vale? Y Cusco, capital de los incas. Su existencia estaba marcada por una compleja red comercial y de política social. Entonces, perfecto, vamos a continuar. No, perdónenme. Acá. Antes, aquí en este mapa podemos ver las 2 grandes civilizaciones de Centroamérica, que fueron los mayas y los aztecas. Entonces, los mayas ocuparon una considerable superficie dentro de México, pero también algunos países centroamericanos como Guatemala y Belice, y una parte de Honduras y Salvador. Los aztecas, México y parte de Guatemala. Ahora bien, ¿qué nos están hablando de ellos? Que antes de la llegada de los europeos,
pues que el pasado indígena era respetado y estaba abierto a diversas reinterpretaciones por parte de los descendientes de los que habían llegado antes. Es decir, que si ustedes miran aquí el mapa, este era un proceso que dependía de la cultura visual, o sea, de lo que podían ver ellos, de los monumentos, de los jeroglíficos que ellos podían ver, y le daban nuevos significados a medida que la gente remodelaba las costumbres y los lugares, ¿no? Es decir, que los indígenas mantuvieron y modelaron su historia a través de ¿qué? A través de la narrativa oral, que a su vez ellos continuaban implantando su civilización por medio de rituales. Entonces, tradición oral, ellos le contaban a sus hijos y los hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos, y adicional a eso continuaban con sus rituales. No querían que todas sus generaciones pasadas murieran, sino que prevaleciera esa cultura, esa tradición, esa historia. Este proceso continuó aún después de la llegada de los españoles, pero obviamente que se fue dificultando por los cambios tan dramáticos y profundos después de 1492, la llegada de los conquistadores, ¿no? ¿Por qué? Porque a los conquistadores poco les importaba la historia de los indígenas. Algunos incas, aquí en este mapa no están los incas todavía, los incas, a ver, me devuelvo acá, los incas, aquí en el sur aquí en Sudamérica, Perú, los incas, perdón un segundo, gordos, que me perdí acá, ay, chiquis, si ustedes están viendo el mapa, se me perdió, acá, perfecto, ya, ay no, ya quedó, ya, perfecto. Entonces, estábamos hablando de que a los conquistadores poco les importaba la historia de los indígenas, ¿verdad? Y algunos incas fueron testigos de la destrucción hablaban a los vivos, ¿por qué? Porque los conquistadores en lo único que pensaban era en el desespero por conseguir oro, o sea, la riqueza, por encontrar el oro y la plata. Los españoles a menudo vieron la historia indígena, es decir, sus monumentos, sus objetos, pues como un impedimento para la conquista que ellos querían hacer. Entonces, así pues, los aztecas vieron cómo su gloriosa, miren aquí las pirámides, cómo su gloriosa capital, su ciudad, quedaba reducida físicamente en escombros porque la destruyeron. Cuentan que los retratos de tamaño natural de los reyes aztecas fueron arrancados de las piedras, e igualmente toda esa cultura de transmisión oral de la historia y las memorias en vida, ¿sí? También se vieron reducidas severamente, pues por las innumerables muertes que causaron no solamente pues la violencia de los españoles, sino también las diversas enfermedades que estos trajeron. Comentan, miro aquí en los apuntes, comentan que unos 25 millones de indígenas vieron el amanecer del siglo XVI. ¿Listo? O sea, vieron el amanecer, estaban vivos. Y menos de 1 millón, o sea, de 25 millones a 1 millón, verían el amanecer del siglo XVII. ¿Se pueden ustedes imaginar el exterminio y la matanza y la muerte de los indígenas? Muy bien.
Continuamos. Miren aquí. Entonces aquí está la pirámide de Kukulcán. Entonces recordemos que México es la cuna del imperio maya. Maya es un grupo importantísimo de los indígenas, ¿no? Y este es un destino muy importante hoy en día para miles de visitantes que quieren conocer la cultura, acercarse, vivirla, sentirla. Y México es uno de los países que cuenta con un mayor número de ruinas, de excavaciones, de zonas arqueológicas, y precisamente esta pirámide de Kukulcán está ubicada en una zona arqueológica llamada Chichén Itzá. Chichén Itzá. Y es el recinto arqueológico más importante de la Riviera Maya, Riviera Maya. Y estas ruinas han sido declaradas patrimonio de la humanidad, o sea, por su importancia, por su historia, por su trascendencia. Y igualmente son una de las 7 maravillas del mundo. Tenemos que mirar cuáles son las otras 6, ¿verdad? Este se localiza en la península de Yucatán, México. ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, no más. Bueno, cuentan, espérame un segundito, porque cuentan que esta pirámide, lo importante es que en cada amanecer y crepúsculo, cuando el sol está ocultándose, pero en la época de primavera y de otoño, la esquina de la pirámide proyecta una sombra. Es la sombra de una serpiente, de la serpiente Kukulcán. Tenemos que mirar mejor esto, ¿no? Chichén Itzá fue construida, es una ciudad importante, pero no se sabe la fecha de construcción. Sin embargo, se sabe que esa ciudad es un punto religioso para los mayas. Y de hecho, hoy en día sigue siendo un lugar sagrado para los nativos de la provincia. Y por supuesto, es un destino de peregrinación donde las personas van y sienten esa energía de los antepasados. Bueno, continuamos aquí. Palenque, miren la arquitectura, miren la belleza, ¿no? Palenque, antigua ciudad maya, también se remonta al año 226 antes de Cristo. ¿Se pueden ustedes imaginar hace cuánto? Y es uno de los templos más llamativos, ¿no? Es un monumento que cuentan que representa el universo. Pero en la antigua, acá, perdónenme, me devuelvo, la pirámide de Kukulcán representa el sol. Representa el templo relacionado con la divinidad que era el sol, que es un elemento esencial en la cultura de los mayas. Ahora bien, Palenque, antigua ciudad maya, se relaciona con el universo y también es declarado Patrimonio de la Humanidad por su importancia arqueológica e histórica. Ahora bien, llegamos a esta, miren esta ciudad era azteca. Y aquí es donde está ubicada la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, en Teotihuacán. Entonces podemos decir que aquí se encuentran las ruinas de la ciudad de Teotihuacán, de los aztecas, y esta se empezó a construir en el siglo III antes de Cristo. Y fue una de las ciudades más importantes de México, de la civilización. Que son las pirámides, precisamente llamada la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Imagínense que la pirámide del Sol, que no tenía ni idea, la pirámide del Sol tiene una altura de 70 metros y eso la convierte en la tercera más grande del mundo. Entonces, cuando veamos la civilización egipcia, vamos a mirar la primera, que es la de Keops.
la más grande, la más alta del mundo, de antiguas civilizaciones. Y esta arquitectura, la arquitectura de esta pirámide, tiene una orientación especial. Es decir, que dicen, perdónenme, que el 21 de junio el sol se oculta justo frente a la pirámide. Es decir, que esta pirámide es un reloj solar. O sea, eso es increíble, ¿cierto? Es un reloj solar. Cuando ya profundicemos más acerca de estas culturas, después de que naveguemos por la historia de los españoles, entonces vamos a aterrizar en las culturas de los indígenas propiamente. Bueno, continuamos aquí. Perfecto, entonces aquí podemos ver, vamos a empezar a hablar de los incas. Los incas, miren aquí Suramérica, este mapa es de Suramérica, nos está mostrando la extensión del territorio del imperio inca, que abarcó ¿qué? Lo que hoy en día son territorios de Ecuador, de Perú, de Bolivia, del sur de la actual Colombia, parte del norte de Chile y de Argentina. Imagínense el imperio tan impresionante que representaban los incas. Muy bien, miren acá, la fortaleza inca en Machu Picchu. Tenemos que ir, yo no he ido, tenemos que viajar chiquitos, hay muchos lugares que tenemos que visitar definitivamente. Y el primero que viaje tiene que mandar foto obligatoriamente al grupo. Listo, entonces miren esta belleza de fortaleza inca. Ok, no tenemos nada más. Bueno, de los incas. Acá estamos hablando de otro grande imperio, pero no tan grande como los anteriores, ¿no? Entonces, que fueron los muiscas, también llamados chipchas, en Colombia. Entonces, miren aquí el mapa de Colombia y aquí está ubicado el territorio de los muiscas, con el que se encontraron los españoles. Entonces, este está ubicado en el altiplano cundiboyacense, es decir, Cundinamarca, Boyacá, y su territorio coincide con el antiguo territorio ocupado por los muiscas, chipchas, que fue una gran civilización nativa, una gran civilización desarrollada indígena, antes de la llegada de los españoles, y la tercera más grande de todo el continente. Entonces recuerden que las dos primeras en importancia, los mayas y los aztecas en la parte de Centroamérica, los incas al sur de Suramérica y, por supuesto, los muiscas, los chipchas en Colombia. Uno de los patrimonios es esta balsa muisca, que es una figura de oro que representa una ceremonia sagrada, la ceremonia sagrada del Dorado, que tenía lugar en la laguna de Guatavita. Está actualmente resguardada en el Museo del Oro, que lo podemos ir a visitar, que queda aquí en el centro de Bogotá, y podemos ver todas las bellezas, toda la herencia cultural, todo el patrimonio que nos dejaron a nosotros los colombianos, ¿no? Ellos fueron nuestros antepasados y dejaron grandes cosas, grandes trabajos en cerámica, en oro, en donde se plasma las tradiciones de ellos. Muy bien. Ahora bien, llegamos a este mapa. Entonces aquí el mapa pequeño en Europa, recuerden acá en Europa, este que está señalado aquí con color rojo es España, Hispania, la gran potencia. Miren ese país tan pequeño. Y en América, todo lo que está de color rojo es lo que logró conquistar durante el siglo XV. 15, 16, 17 y parte de 18.
Finalmente, esto no vamos a hablar mucho porque para el próximo capítulo vamos a centrarnos en Colón, en los viajes que realizó a América. Entonces, pero aquí podemos mirar en el mapa eh, parte de España, y realiza 4 viajes después del descubrimiento, después de que llega a América por primera vez, realiza otros 3 viajes. El primero fue en 1492 y los otros 3 viajes. Finalmente, cuando él muere, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, Colón no sabe que realmente descubrió fue todo un continente. Bueno, voy a mostrar esta imagen. Se relaciona con la película, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es cuando se enfrentan o cuando se encuentran más bien los dos indígenas con las carabelas, las 3 grandes carabelas y un bote pequeño eh, llegando a tierra? Entonces, de aquí quiero que se fijen, esto lo tratamos la próxima clase, pero quiero que se fijen en la cruz. ¿Mm? En la cruz. ¿Qué representa la cruz? Y miren aquí, la persona que tiene la cruz en la mano en este retrato es Cristóbal Colón. Entonces es un encuentro de los dos mundos, los indígenas con los españoles, América con Europa, y el encuentro de nuestras tradiciones religiosas, ¿no? Cuando creíamos en la naturaleza, en la tormenta, en los fenómenos naturales, en la luna, en el sol, ¿sí? Eran nuestras creencias. Y Europa, los españoles, nos van a imponer una nueva religión, la religión cristiana. Eso después vamos a hablarlo. Muy bien, llegamos hasta ahí. Chiquis, un abrazo de lobo con gafas y nos vemos ahorita en clase virtual.